Los ecosistemas son complejos sistemas naturales que integran componentes vivos y no vivos en interacción constante. Estos sistemas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la vida en el planeta y son objeto de estudio en diversas disciplinas científicas. Cada ecosistema es único y depende de las interacciones específicas que ocurren entre sus componentes para mantener su equilibrio y funcionalidad. Un ecosistema es un conjunto de organismos vivos, denominados biocenosis, que interactúan entre sí y con el medio físico que los rodea, denominado biotopo. Por ejemplo, un árbol es parte de la biocenosis y el suelo donde se soporta es parte del medio denominado biotopo. Es un sistema de interacciones que asegura el flujo de energía y el ciclo de los nutrientes, permitiendo la supervivencia de las especies que lo habitan. Los ecosistemas pueden variar en tamaño desde pequeñas charcas o jardines hasta vastos bosques y océanos que cubren la mayor parte del planeta. Su estudio incluye tanto las relaciones entre los organismos como la influencia de los factores ambientales. La estructura de un ecosistema está formada por dos componentes principales. Los primeros son los componentes abióticos. Estos incluyen todos los factores no vivos del medio ambiente, como el suelo, el agua, el aire y la luz solar. Proporcionan el soporte físico y químico para la vida. Además, determinan las condiciones climáticas y geológicas del entorno, las cuales son esenciales para el desarrollo y distribución de los seres vivos. Los segundos son los componentes bióticos. Comprenden a los seres vivos que habitan el ecosistema y que a su vez se dividen en tres categorías principales. Primero, los productores, organismos autótrofos como las plantas y algas, que convierten la energía solar en energía química mediante la fotosíntesis. En ecosistemas acuáticos, los fitoplancton desempeñan un papel esencial como productores primarios y son la base de la cadena alimenticia para ese ecosistema. Segundo, los consumidores, organismos heterótrofos que se alimentan de otros seres vivos. Incluyen herbívoros, como las vacas que se nutren de los productores, pasto. Los carnívoros, que consumen otros animales, como los leones. Y omnívoros, que comen tanto plantas como animales, como nosotros los humanos. Cada uno ocupa un lugar específico en la cadena trófica. Y por último, los descomponedores, organismos como bacterias y hongos, que degradan la materia orgánica, reciclando los nutrientes al medio ambiente. Son esenciales para cerrar los ciclos de los nutrientes y asegurar que estos estén disponibles para los productores. Los factores físicos, también conocidos como factores abióticos, determinan las condiciones del entorno en el que se desarrollan los organismos. A continuación, te explicaremos cuáles son. La luz solar es la fuente primaria de energía para la mayoría de los ecosistemas. Su intensidad y duración influyen en la fotosíntesis y en los patrones de actividad de los organismos. La temperatura influye en las tasas metabólicas y en la distribución geográfica de las especies. Las temperaturas extremas, tanto frías como calientes, pueden limitar la supervivencia de ciertos organismos. El agua es el elemento esencial para la vida. Afecta tanto la disponibilidad de hábitats como las actividades biológicas. La cantidad y calidad del agua son determinantes en la biodiversidad de un ecosistema. El suelo. Proporciona nutrientes y soporte para las plantas, así como hábitat para muchos organismos. Sus características, como la textura, composición y estructura, afectan directamente a la vegetación y a la fauna. En un puñado de suelo pueden llegar a vivir más microorganismos que habitantes en el planeta. Y por último, el viento. Puede influir en la dispersión de semillas y polen, así como en la evaporación del agua, en movimiento de las nubes, y por consiguiente, afecta el ciclo del agua. Ahora hablemos de los factores químicos. Estos incluyen aquellos elementos y compuestos que afectan la composición y dinámica del ecosistema. Los nutrientes. Elementos esenciales como nitrógeno,
fósforo y potasio, son necesarios para el crecimiento de los organismos. Estos nutrientes circulan entre los componentes vivos y no vivos del ecosistema a través de ciclos biogeoquímicos. El pH del suelo y el agua, juntos, afectan la disponibilidad de nutrientes y la supervivencia de especies. Ecosistemas ácidos o alcalinos albergan comunidades específicas de organismos adaptados a estas condiciones. El oxígeno y el dióxido de carbono son clave para procesos como la respiración celular y la fotosíntesis. La concentración de estos gases puede variar según el tipo de ecosistema. Las sales minerales. Su concentración puede influir en la adaptación de las especies a distintos ambientes, como en los ecosistemas marinos y salinos. La dinámica de los ecosistemas se basa en dos procesos fundamentales. El flujo de energía es un ciclo que fluye desde los productores hacia los consumidores y finalmente hacia los descomponedores. Sin embargo, gran parte de esta energía se pierde en forma de calor en cada nivel trófico, lo que limita la cantidad de niveles en una cadena alimenticia. El ciclo de nutrientes. A diferencia de la energía, no se pierden. Los nutrientes son reciclados continuamente dentro del ecosistema. Este proceso asegura la disponibilidad de elementos esenciales para todos los organismos. Los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que los ecosistemas proporcionan a los seres humanos. Estos se clasifican en 4 categorías principales. Servicios de provisión. Incluyen recursos tangibles como alimentos, agua potable, madera y fibras naturales, que son esenciales para la subsistencia y el desarrollo económico. Servicios de regulación. Comprenden procesos naturales que ayudan a mantener el equilibrio ambiental, como la regulación del clima, la polinización de cultivos, el control de plagas y la purificación del aire y el agua. Servicios culturales. Se refieren a los beneficios no materiales que los ecosistemas ofrecen, como la inspiración estética, el valor espiritual, las oportunidades recreativas y el aporte al conocimiento y la educación. Servicios de soporte. Son procesos ecológicos fundamentales, como el ciclo de nutrientes, la formación del suelo y la producción primaria, que sostienen la vida en el planeta y permiten el funcionamiento de los otros servicios. Estos servicios son esenciales para la calidad de vida humana y el desarrollo sostenible. Sin embargo, la degradación de los ecosistemas pone en riesgo la continuidad de estos beneficios, subrayando la necesidad de conservar y restaurar los entornos naturales. Los ecosistemas no solo sostienen la biodiversidad, sino que también proporcionan servicios esenciales para la humanidad, como la regulación del clima, la purificación del agua, la protección contra desastres naturales y la producción de alimentos. Además, contribuyen al bienestar cultural, ofreciendo espacios para la recreación y la inspiración espiritual. En un contexto de cambio climático y degradación ambiental, comprender la dinámica de los ecosistemas y protegerlos es vital para garantizar un futuro sostenible. La colaboración entre gobiernos, comunidades y organizaciones es primordial si queremos conservar estos sistemas y los beneficios que aportan a la humanidad. En síntesis, los ecosistemas son sistemas integrales que reflejan la interdependencia entre los seres vivos y su entorno. Su estudio y protección son necesarios para garantizar un futuro equilibrado y resiliente frente a los retos ambientales actuales. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.